Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de un caso de respuesta quirúrgica al trauma. Yo soy Anaís y vamos a comenzar. Bueno, este primer caso habla acerca de un paciente masculino de 35 años que sufrió quemaduras graves en el 45% de la superficie corporal de su cuerpo. Han pasado 4 semanas y aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones. Actualmente presenta caquexia severa, atrofia muscular, mala cicatrización, infecciones recurrentes y dependencia del soporte vital. En otras palabras, el cuerpo de este paciente está luchando por sobrevivir, pero ya no logra recuperarse. Esto nos lleva a un cuadro conocido como un síndrome de inflamación, inmunodepresión y catabolismo persistentes. Bueno, la primera pregunta que vamos a responder acerca de este caso es: primero vamos a definir acerca de qué es el SIP. El SIP es una fase que aparece cuando el organismo no puede apagar la respuesta inflamatoria después de un trauma grave. Como se mencionó arriba, el paciente sufrió una quemadura y la quemadura se clasifica como un trauma grave. El SIP es una respuesta inflamatoria prolongada y desequilibrada donde el cuerpo queda atrapado en un círculo vicioso de inflamación, inmunodepresión y catabolismo. Normalmente después de un trauma, el cuerpo se defiende liberando citocinas proinflamatorias como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta. En esta etapa el cuerpo entra como en una guerra consigo mismo, ya que no hay equilibrio entre las señales proinflamatorias y antiinflamatorias, como la interleucina 10, y esto impide la recuperación normal. Muchos de las personas que padecen este síndrome son pacientes críticos que sobreviven al trauma grave, pero mantienen una respuesta inflamatoria sistémica no resuelta. Aquí, como podemos observar, el SIP, se caracteriza por algunas cosas. Puede haber deterioro cognitivo, disfunción pulmonar, debilidad muscular, enfermedad renal, inmunodepresión y alteraciones endocrinas. Todo este conjunto de síntomas y signos nos lleva a como se mencionó, como una respuesta inflamatoria prolongada. Entonces, por eso el paciente presenta caquexia severa, mm, alteraciones en el metabolismo. La siguiente pregunta acerca de este caso es: describir el estado metabólico e inmunológico que caracteriza al SIP. Como ya mencionamos, el SIP se caracteriza por ciertas etapas o que afecta a ciertos sistemas del cuerpo. En cuanto al estado metabólico, el cuerpo empieza a vivir como en un modo de hipermetabolismo constante, como si tuviera el pie pegado al acelerador. Las hormonas como la adrenalina, el cortisol y el glucagón, junto con la interleucina 6, como ya mencionamos que es una citocina proinflamatoria, mantienen la glucogénesis y el catabolismo muscular. En este estado tiene sentido en la fase aguda, porque provee energía para sanar, pero si se prolonga destruye las reservas del cuerpo. Por eso el paciente tiene, como ya mencionamos, por eso el paciente tiene atrofia muscular, pérdida de albúmina y heridas que no cicatrizan. Es decir, que el cuerpo está consumiendo como su propio tejido para poder seguir funcionando. También existen, 3 mecanismos muy importantes acerca del SIP. Número 1, como ya mencionamos, catabolismo muscular. Igual como está alterado el cortisol, las catecolaminas, el glucagón, esto estimula mucho a las vías proteolíticas y nos da como un balance nitrogenado negativo y por lo tanto nos da una pérdida de masa magra a pesar de que el paciente coma normal o que tenga un aporte calórico normal.
La respuesta anabólica. Como ya mencionamos, el SIP se caracteriza por un síndrome de inflamación prolongado, es decir, la interleucina 6, el factor alfa, inducen a la resistencia y a señales anabólicas. Por eso la nutrición por eso que el paciente se alimente de manera como constante o buena, no revierte rápidamente la atrofia. En cuanto al estado inmunológico, el sistema inmune se apaga. Em, tiene como un nombre que se llama inmunoparálisis adquirida, ya que los linfocitos T mueren por apoptosis, por muerte celular programada, y los monocitos pierden el antígeno leucocitario humano tipo DR, y las citocinas antiinflamatorias, como interleucina 10, aumentan demasiado. Igual, se enfatiza mucho en la inflamación prolongada. Todo este conjunto de mecanismos, de funciones, hacen que el paciente ya no responda bien a las infecciones y a los antibióticos. La siguiente pregunta del caso es: ¿qué es la mielopoiesis de emergencia descrita en el contexto de estrés celular grave y cómo contribuye a la inmunodepresión persistente mediante las células supresoras derivadas de las mieloides? La médula ósea entra en un modo de emergencia. Activa un proceso llamado mielopoiesis de emergencia, donde las células madre hematopoyéticas producen más células de la línea mieloide, como neutrófilos y monocitos. Pero si este proceso se mantiene, como ya mencionamos, inflamación prolongada, surgen unas células llamadas células supresoras derivadas de mieloides. Y estas células inhiben el sistema inmune, producen arginasa 1 que destruye la arginina, generan óxido nítrico y radicales libres, por lo tanto que bloquean la proliferación celular y liberan interleucina 10 y el factor beta. Esto da como resultado un sistema inmune paralizado, incapaz de reaccionar ante nuevas infecciones. Retomando las preguntas del caso clínico, también nos pregunta cuál es el papel de los DAMPs como en el funcionamiento del paciente. Los DAMP o los patrones celulares asociados a daño, como el ATP y el ADN libre, lo que provocan en este paciente es que el músculo atrofiado se convierte en una fuente constante de DAMPs. Por lo tanto, activan los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOD en macrófagos y células endoteliales, generando una inflamación estéril crónica. Estos DAMPs reactivan la mielopoiesis de emergencia, formando más células supresoras derivadas de las mieloides, generando como un ciclo, como atrofia, DAMPs, inflamación, catabolismo y más atrofia. Como conclusión podemos decir que el SIMP es como una trampa fisiológica. El cuerpo sobrevive pero no se recupera. El paciente queda en un estado como de inflamación moderada constante, inmunodepresión profunda y catabolismo imparable. Por eso, esto explica la pérdida de masa muscular, la mala cicatrización y la dependencia al soporte vital del paciente. Para poder romper este ciclo se requiere un soporte nutricional anabólico, control de estrés endocrino y rehabilitación temprana y prevención de infecciones. Es decir, este paciente tiene que tener mucho control, hay que estarlo cuidando y nos enseña que el trauma inicial no siempre significa estar fuera de peligro, sino es estar en un modo de supervivencia prolongada.